Noches compañeros, buenas noches profesor. Somos el grupo 10. Los integrantes son quien les habla, Oliver Leizamón y Nicolás Pavetti. Nuestro tema es la autonomía y la heteronomía en las opciones. La autonomía se identifica con la capacidad del individuo de formular preferencias y deseos, con la siguiente obligación para los demás de no interferir con las elecciones sin importar su nivel de racionalidad o moralidad. Otros autores, por el contrario, conciben la autonomía en términos de autocontrol y autogobierno como una conducta responsable, en la que el sujeto se somete libremente a una serie de normas, lo que significa que una conducta solo merece ser considerada como autónoma si responde a determinados criterios de racionalidad y moralidad. Tales criterios pueden variar desde la capacidad del sujeto de someter a reflexión crítica y revisar sus preferencias de primer orden, hasta la identificación de la conducta autónoma con la capacidad de autolegislación universal. En este último caso, la persona es autónoma solo porque en la medida en que sigue una ley que brota de la dimensión más elevada de su ser, independientemente de determinaciones ajenas o del flujo de emociones y pasiones. La autonomía se transforma así en una característica de la persona comprometida con el punto de vista moral. La autonomía se transforma así en una característica de la persona comprometida con el punto de vista moral. Constituye también objeto de disputa de la forma de concebir las relaciones entre autonomía y libertad. Para algunos, la diferencia estaría en el hecho de que la primera se aplica a una acción puntual en una condición determinada, mientras que la segunda sería un rasgo de personalidad que se construye a lo largo de toda una vida. Otros relacionan la autonomía con la deliberación racional y la libertad con la praxis humana en sentido más amplio en la decisión. Entre los pensadores postmodernos es muy común encontrar una noción estética de la autonomía, asimilada a la posibilidad de moldear una existencia. La autonomía designaría la capacidad de las personas para asumir una distancia crítica frente a sus preferencias y deseos, y eventualmente de modificarlo a la luz de preferencias de orden superior. La autonomía es la capacidad de la persona de reflexionar críticamente acerca de y después de intentar aceptar o cambiar sus preferencias, deseos, valores e ideales. La idea de la autonomía moral entre los pensadores postmodernos es muy común encontrar una noción estética de la autonomía, asimilada a la posibilidad de moldear una existencia. La autonomía designaría la capacidad de las personas para asumir una distancia crítica frente a sus preferencias y deseos, y eventualmente de modificarlo a la luz de preferencias de orden superior. La autonomía es la capacidad de la persona de reflexionar críticamente acerca de y después de intentar aceptar o cambiar sus preferencias, deseos, valores e ideales. La idea de la autonomía moral. ¿Qué tal, querido profesor Aníbal? ¿Cómo te va? Bueno, nosotros somos del grupo 10 y junto con el compañero Oliver Leizamón, y nuestro tema es heteronomía y autonomía. Bueno, mi parte es en síntesis la heteronomía. Yo te voy a resumir la brevedad posible acerca de la heteronomía. Y nada, la heteronomía en síntesis se refiere a la sumisión de una persona, ¿verdad?, bajo la potestad de otra persona con un rango más elevado acerca de ella, ¿verdad? Se puede implementar en la sociedad. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, eh, yo soy te digo en el ejemplo de dictador, ¿verdad? Yo como dictador quiero que se haga esto, quiero que
quiero que se vayan a las guerras todas las personas o todos los hombres en sí hasta que cumplan los 18 años. No se cumple eso y bueno, acá tenés tu castigo por no cumplir eso. Bueno, a eso yo tengo entendido que se refiere a la heteronomía. ¿Por qué? Porque esa persona que se fue a la guerra no tiene otra opción más que irse a la guerra. ¿Por qué? Porque está bajo la sumisión de esa persona, ¿verdad? Y bueno, y ser una persona heteronomo es aquel que vive la vida no según su propia autodeterminación, ¿verdad? No es lo que yo quiero, ¿verdad? Sino que ser heteronomo es, por ejemplo, obedeciendo a esa persona que tiene un alto grado de superioridad en sí mismo, ¿verdad? Y, por ejemplo, sino que obedeciendo esas leyes que se le fue implementada por ese subordinado, por ese jerárquico, ¿verdad? Y nada, por ejemplo, algún otro individuo puede estar en la sociedad, por ejemplo, hay muchos países que viven bajo un régimen que no pueden hacer más, o por ejemplo en Arabia, por ejemplo, ¿verdad? Ellos sí o sí tienen que respetar algunas leyes impuestas por ese gobierno. ¿Por qué? Porque ahí ya no cumplen lo que fue dictaminado y se les liquida literalmente, ¿verdad? Entonces, pues ahí pues hay un margen de indiferencia, ¿verdad? Que en la parte heteronomía, ¿verdad? Porque no, totalmente vos no sos libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivís bajo la potestad, no podés ser vos mismo en simples palabras. Por ejemplo, acá en Paraguay hay mucha libertad por ejemplo, de género. Por ejemplo, hay mucha libertad acerca de que te puedes manifestar. De hecho, que el manifestarse es totalmente libre, ¿verdad? Siempre y cuando no incluyas, no, o sea, no incites a la violencia, ¿verdad? Siempre y cuando respetando ese rango respetando ese rango de respeto o una, ¿cómo te puedo decir? Una manifestación pacífica, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es eh, ser, por ejemplo, puede ser una dependencia de sí mismo acerca de esa persona, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la época de Stroessner siempre hubo un control de parte de ese jerárquico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, en teoría asumió 30 años fue su poder hasta que fue derrocado por por el golpe de Estado más bien, ¿verdad? Y nada, todas las historias de Stroessner fueron sumamente, entre comillas, escalofriantes. ¿Por qué? Porque solían, el señor este había, que si mal lo recuerdo, había agarrado niños de por ahí. Cualquier niño que agarraba ya era ya de su potestad, vamos a decirle, ¿verdad? Y había ocasiones que él inclusive agarraba y allanaba o más y mandaba allanar a la gente, a hogares ajenos para poder sustraer las criaturas. Y nada, pero ese no es el punto, ¿verdad? Gracias a Dios ya terminó todo ese punto y nada. Más bien, un factor, de ejemplo, más bien de heteronomía, bueno, puede ser en algo muy común, en las parejas, por ejemplo. Por ejemplo, una señorita de ponerle de 20 años de edad está con un señor que tiene 40 años, imagínate, 20 años mayor que él. Y nada, eso por ejemplo se puede aplicar una heteronomía. La señorita quiere alejarse de ese señor, pero no. El señor le dice o le amenaza más bien que le va a hacer tal cosa. Entonces ella vive bajo esa amenaza que no puede vivir sin esa. Bueno, y lo que estaba agregando es que por ejemplo, en el ámbito de parejas, una persona puede vivir bajo un régimen heterónomo de esa persona, ¿verdad? Pues
puede estar ligada a esa persona, o sea, bajo el control de esa persona, entre comillas, tóxica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le deja ser libre, o sea, no le puede, entre comillas, no le puede dejar porque vive bajo amenaza, ¿entendés? Y en otro caso puede ser el doctor, por ejemplo. Vos te vas en el médico y te vas a consultar y el doctor te receta algo que, por ejemplo, y nada, otro ejemplo puede ser formar parte siempre de una red de clientelística acerca de un político o un candidato a concejal, por ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos clientes o, perdón, candidatos a concejales que están ahí, siempre tienen su, ¿cómo se le puede decir? Sus apoyos, ¿entendés? Te doy tanto, tanto, tanto. Entonces, vos vivís bajo ese régimen de autoritarismo de ese concejado, o de ese candidato, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Por recibir esa remuneración ya vivís bajo la norma o la regla de esa persona. Y nada, eso nada más quería agregar, querido profesor, y espero que le haya gustado esta información con unos cuantos ejemplos que se aplica hoy en día en la sociedad. Y nada más que agregar. Muchas gracias, profesor, por su materia y por su tiempo y predisposición de enseñarnos esta valiosa materia que es la ética profesional. Muchas gracias.